¿Qué tal ahora? Muy bien. Que la gracia del Señor sea multiplicada a ustedes en el conocimiento del Señor, el Señor Jesucristo. Qué bendición es estar aquí. Agradecido en muchas más maneras de las cuales puedo expresarlo. Ver expresada la fidelidad del Dr. MacArthur y la bendición que esta iglesia es. Incluso la bendición que es esta conferencia, mi propia vida. Y qué privilegio es que estemos aquí una vez más. Y en particular por este privilegio de proclamar la palabra de Dios. Por favor, abran sus Biblias y vayan a 2 de Timoteo y permítanme orar. Y pedir que el Señor bendiga nuestro tiempo. Y quiero que escuchen la lectura de la palabra del Señor. Y después consideraremos juntos qué es lo que Dios nos dirá a través de lo que Él ya nos ha dicho en su santa palabra. Oremos. Padre, que estás en los cielos, te adoramos. Por tu amor incomparable hacia nosotros en Cristo. Gracias por la bendición de este día y por este tiempo juntos de poder alabar tu altísimo nombre. Te alabamos por nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro profeta, rey y sacerdote, y en su nombre oramos. Que abras nuestros ojos para que veamos cosas maravillosas en tu palabra. Danos entendimiento para que obedezcamos tu palabra y también la apliquemos. Dame fuerza física y también claridad, autoridad, pasión, humildad, sabiduría y libertad. Gobierna mis pensamientos y lo que digo para que todo sea consistente con la sana doctrina y que Cristo sea exaltado, en cuyo nombre oramos. Amén. 2 de Timoteo capítulo 3. Versículos 14 al 17. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y en las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Segunda de Timoteo 3, capítulo 1, comienza con una predicción tenebrosa. Pero entiende esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Esta es la anticipación o predicción de Pablo acerca de algunos días que Timoteo iba a enfrentar en el ministerio. Le advierte que las cosas están mal y que se van a poner peor. Hay muchos que pueden predecir un avivamiento al final del tiempo, pero en un sentido Pablo predice una rebelión al final del tiempo porque las cosas están mal y se van a poner peor. Los optimistas creen que las cosas van mejor. Los pesimistas ven las cosas que van peor. Pero Pablo era un cristiano realista que reconocía que las cosas se pondrían peor antes de que se pusieran bien. Las cosas están mal
y se pondrán peor. La primera pintada de 2 Timoteo 3 nos da mucha claridad, hermanos, que hacer a la sociedad más segura o más moral o más religiosa no avanza el reino de Dios. El mundo es el mundo. De hecho, hay un debate en Mateo capítulo 6, versículo 10, de cuándo esto será completado, que venga tu reino, que tu voluntad sea hecha tanto en la tierra como en el cielo, y este tiempo no ha llegado todavía porque las cosas están mal y se van a hacer peor. La primera mitad de este capítulo, Pablo describe la realidad del declive cultural. Y la segunda mitad de este capítulo, Pablo prescribe la respuesta al declive cultural. Y en un sentido, esta es la carga del mensaje de esta noche. Conforme lees a lo largo de este capítulo, te vas a dar cuenta de que Pablo no le da a Timoteo una nueva estrategia para los tiempos cambiantes. Simplemente le instruye a Timoteo de aferrarse a las Escrituras. Hermanos, si el Señor retarda su venida, como pastores de su pueblo, vas a encontrarte en un punto del camino en donde vas a estar en una división y vas a seguir la moda o vas a seguir la verdad. Aférrate a la Escritura. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4 dice que vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esta gente de la cual Pablo está hablando no son no creyentes, sino que él está hablando de creyentes. Hay momentos en los cuales la verdad no está segura en el mundo e incluso hay tiempos en los cuales la verdad ni siquiera está segura en la iglesia. Pero los ministros fieles requieren estar firmemente parados en la suficiencia de la palabra de Dios. Déjame decirte esto de nuevo. El ministerio fiel requiere una confianza firme en la suficiencia de la palabra de Dios. Aférrate a la Escritura. ¿Por qué deberemos de continuar en la Escritura? 2 respuestas que se nos dan aquí en el texto. La primera es que la palabra de Dios salva. Hebreos 13, versículo 7, nos dice que debemos de cuidar a las ovejas que se nos han encomendado. Y nosotros como pastores somos aquellos que cuidan las almas, pero que también cuidan la palabra. Y en la vida de la iglesia, las palabras pueden ser mal colocadas y necesitan ser quitadas. Las palabras pueden ser olvidadas y necesitan ser cuidadas. Las palabras pueden ser atacadas y necesitan ser defendidas. Estoy hablando de palabras grandes, teológicas, como pecado. Lo que sea que pasó con el pecado. Necesitas guardar esa palabra. Es importante cuidar esa palabra porque si el diagnóstico es incorrecto, el remedio no va a funcionar. El pecado es el problema.
Jesús es la respuesta. La Escritura es la verdad. De manera que Pablo exhorta a Timoteo para que continúe en la palabra, porque la palabra de Dios salva, y específicamente dice en los versículos 14 al 17, dice que la palabra de Dios convence de pecado, y versículo 15, convierte también. La palabra convence. Versículos 12 y 13 dice que en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Puedes sentir la tensión de estos dos versículos 12 y 13. Los hombres piadosos van en una dirección, mientras que los hombres malos van en otra dirección. Y Pablo le dice a Timoteo en el versículo 14, pero tú, los hombres malos van en la dirección incorrecta, pero tú sé fiel. No puedes ser uno que reacciona únicamente. Que la gente haga lo que quiera hacer, pero tú, él dice, persiste, continúa, permanece, profundiza en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste. Juan capítulo 8, versículos 31 y 32, Jesús les dice, si ustedes continúan en mi palabra, conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Los discípulos continúan en la verdad bajo el liderazgo de aquellos que les discipulan, que a su vez están permaneciendo en la palabra. Y Pablo le dice a Timoteo, permanece, persiste en las cosas que has aprendido. Has aprendido. Se asume que tú sabes lo que crees. 1 de Timoteo 3, Tito 1, 1 de Pedro 5, son las calificaciones bíblicas para el ministerio pastoral, tienen que ver con el carácter. Estas responsabilidades, este carácter que el pastor debe de tener, viene ligado a la habilidad de enseñar y está supeditado a la sana doctrina. Tú debes de ser capaz de enseñar. Y por tanto, los que enseñan primero deben de ser aprendices, y los maestros fieles son aprendices consistentes. Y Pablo le dice a Timoteo que debe de ser aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza con precisión la palabra de verdad. Y él le dice a Timoteo, asumo que tú entiendes lo que has creído, pero no únicamente lo que has creído, sino que continúa entendiendo por qué crees esto. Él dice, continúa en aquello que has aprendido y que has creído. ¿Lo aprendiste? Y lo crees fielmente. Esto, queridos hermanos, es como cuando un buen maestro puede desviarse para la doctrina incorrecta, cuando aprende pero no lo cree. Porque cuando lo aprendes, posees la verdad, pero cuando lo crees firmemente, tiene que ver contigo. El verdadero conocimiento bíblico debe de ser muy personal. Debe ser una convicción personal. Por eso le dice aquello en lo cual has creído firmemente. Oh, hermanos. En definitiva, estos días llaman para que seamos hombres firmes, y más que hombres que somos bien entrenados, formalmente entrenados, sino que también firmemente convencidos.
Continúa en aquello que has aprendido, le dice Pablo a Timoteo, y aquello que has creído. Y al final de ese versículo, versículo 15, dice, y que desde la niñez has sabido, versículo 14, sabiendo de quién las has aprendido, sabiendo de quiénes las has aprendido. Pablo aprendió la verdad. Timoteo aprendió también la verdad de parte de Pablo, porque por eso Pablo le dice que Pablo ha sido el ejemplo de Timoteo de fe, amor, paciencia y firmeza, perseverancia. Pero la realidad es que Timoteo aprendió de otros además de Pablo. Y por eso le dice, sabiendo de quiénes los has aprendido. No de dónde la aprendiste, sino de quiénes las has aprendido. Es un recordatorio que la fe es nutrida en la comunidad alrededor de la palabra. Esto es por lo cual la reunión de todo el pueblo de Dios es tan esencial. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15 nos dice que la iglesia es la casa de Dios, la iglesia del Dios viviente, el pilar y baluarte de la verdad. Y por eso dice en el versículo 14 que la palabra de Dios convence, y en el versículo 15 que también convierte. Esta verdad que has aprendido y que has creído con firmeza, sabiendo de quiénes las has aprendido. Y versículo 15, y que desde la niñez has aprendido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Jesucristo. De hecho, versículo 16 es muy importante con respecto a la escritura, pero no te olvides de lo que dice el versículo 15 acerca de la escritura. Versículo 15 nos enseña la naturaleza, la claridad de la escritura y el poder de la escritura. Es una afirmación acerca de la naturaleza de la escritura. La llama las sagradas escrituras. Las sagradas escrituras. El énfasis está ahí en escrituras. Nos enseña que Dios se ha revelado en su verdad mediante la palabra escrita. Esta es la revelación especial. Y lo que tenemos escrito aquí es la palabra del Dios vivo. ¿No es increíble que muchos que dicen que hablan de parte de Dios minimizan y contradicen lo que está escrito con claridad acá en la escritura? Proverbios 30, versículo 5 dice que toda la palabra de Dios es verdad y que Él es un escudo para todos los que en Él se refugian. No añadas a sus palabras, no sea que Él te reprende y seas hallado un mentiroso. Aquellos que verdaderamente hablan de parte de Dios citan capítulo y versículo. Todos los demás son mentirosos. Él dice, la escritura no son únicamente escrituras, sino la sagrada escritura. Por eso se llama la Santa Biblia. Porque lo que tenemos en las escrituras es la palabra de Dios. Y Isaías 40, versículo 8 dice que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pero no solamente versículo 15 nos enseña acerca de la naturaleza de la escritura, sino también de la claridad de la escritura. No dice, no solamente recuerda de quién la aprendiste, sino también cuándo la aprendiste, cuándo estuviste relacionado con la escritura, cuando fuiste al seminario. No, sino desde la niñez. Desde la niñez. Aprendiste como un niño las escrituras de tu abuela Loida, de tu madre Eunice, según de Timoteo 1, versículo 5.
desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Y aquí hay un recordatorio. Tú puedes esperar a que les enseñes la palabra de Dios a tus hijos, pero el mundo no va a esperar a enseñarles mentiras. Los padres fieles priorizan la verdad enseñada a sus hijos y de igual manera los pastores hacia las iglesias. Los pastores y los padres fomentan una cosmovisión bíblica. Charles Spurgeon dijo que uno de los métodos primordiales de parte de Dios para preservar sus campos de la cizaña es sembrarlos temprano con trigo. Está relacionado con la escritura desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, pero lo que le dice acerca de las escrituras no es únicamente aprenderlas desde niño, sino es una afirmación acerca de la claridad de la escritura. Tú has sabido las escrituras desde la niñez. Esto tiene que ver con cuán clara es la escritura. ¿Por qué? Porque es verdad que la realidad es que la escritura es tan profunda que los académicos más prominentes pueden intentar llegar hasta el fondo y nunca van a alcanzar, pero también el más joven puede flotar en ella y entenderla y no ahogarse. Desde la niñez he sabido las sagradas escrituras, lo que nos recuerda las palabras del Salmo 19, versículo 7. Él dice, que la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Y entonces en el versículo 15 encuentras una afirmación acerca de la naturaleza, de la claridad de la Escritura y también una afirmación acerca del poder de la Escritura. Estas sagradas Escrituras con las cuales has sabido desde la niñez, Pablo les dice en el versículo 15, son poderosas para dar sabiduría. Te pueden dar sabiduría. Hay una afirmación del poder inherente y suficiente que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa. ¿Poderosa para hacer qué? Él dice, es poderosa para hacerte sabio. Puede hacerte sabio. Y va mucho más allá que darte conocimiento, sino que cultiva la sabiduría. ¿Por qué? Porque al camino del mundo lleva a la perdición, mientras que el camino de la palabra te hace sabio. Pero esta sabiduría divina, esta sabiduría que no es mundana, esta sabiduría que te lleva a la salvación. Se nos recuerda que la Biblia aquí no es únicamente un manual para el éxito. La palabra se nos fue dada para que los pecadores fueran sabios para la salvación. ¿Cómo pasa esto? Porque la fe convierte el conocimiento en sabiduría. ¿Por qué? Porque eres sabio mediante la fe en Jesucristo. Cristo Jesús es el objeto de la fe salvífica. Puedes recordar al eunuco etíope que estaba conversando y luchando con Isaías hasta que Felipe le presenta a Cristo desde Isaías y entonces él se arrepiente y confiesa al Señor Jesucristo para salvación. Este es el poder de la palabra de Dios, la cual puede hacer a uno sabio para la salvación, la cual es mediante la fe en Cristo Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40, Jesús dice, ustedes escudriñan la Escritura
porque creen que en ellas van a encontrar la vida eterna, pero las Escrituras dan testimonio de mí, pero tú no quieres venir a mí para que tengáis vida. Él les dice, ustedes nunca van a encontrar la vida en la Escritura hasta que vean a aquel que da vida en la Escritura. Y por eso Pablo dice, a él lo proclamamos, enseñando a todo hombre para que presentemos a todo hombre maduro, perfecto en Cristo. Pablo dice que Timoteo debe de continuar en el trabajo de la palabra porque la palabra de Dios, número 2, santifica. Versículos 16 y 17. Cuando un pecador se arrepiente de su pecado y confía en la obra redentora de nuestro Salvador resucitado, Jesucristo, para salvación, él recibe perdón y esperanza eterna. Pero ese evento inicia un proceso. La conversión posicional se convierte o lleva a una práctica conversión, y esto se le llama santificación. Y el medio por el cual Dios nos santifica, Juan 17:17, tu palabra es la verdad, santifícalos en tu verdad. ¿Cómo es que la palabra de Dios nos santifica? Dos afirmaciones aquí, en los versículos 16 y 17. Primero, afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. No puedo leer esto y no pensar acerca de mi crianza. No crecí en una King James only, pero la iglesia en la que crecí solo usaba la King James, entonces ¿sabes a qué me refiero? Y aprendí este versículo y que dice que la palabra de Dios fue dada por inspiración, pero fui introducido a este lenguaje como niño, que la palabra es inspirada, pero ahora lo usamos de forma tan ligera. Los músicos son inspirados. Los artistas son inspirados. Los entretenedores son inspirados. Pero por supuesto que este no es el sentido que Pablo está hablando acerca de la inspiración de la palabra de Dios, porque esto no está hablando de los autores humanos, sino de la autoridad y procedencia divina de la palabra. Toda Escritura es inspirada por Dios. Piensa en eso. En el principio, Dios dijo que sea la luz. Y por su palabra creó todo el mundo de la nada. El mismo Dios que sopló en la nariz del hombre aliento de vida y se convirtió en una criatura viviente. El mismo Dios que habló y el mundo vino a existencia, el mismo Dios que hizo del hombre una criatura viviente. El texto nos enseña que la Escritura es inspirada por Dios. Tiene a Dios como su fuente, proviene de Él. Y el fundamento de lo que Pablo está diciendo aquí es que las palabras, la Escritura no son palabras del hombre acerca de Dios, sino son las palabras de Dios hacia el hombre. No, los escritores no eran simplemente que recibían un dictado acerca de la Escritura, sino que su personalidad, sus ideas están involucradas. Y es lo que nos enseña también segunda de Pedro, que el rol del hombre es que era llevado por el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo supervisó el proceso completo de forma de que toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios mismo es la fuente de la Escritura y es de esa manera en que la cual la Escritura es inspirada porque tiene su fuente en Dios, es inherentemente inerrante, es infalible, no va a fallar jamás. O en el lenguaje de Isaías 55, versículos 10 y 11, el profeta dice: pero como descienden los cielos, la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Eso es lo que Dios dice acerca de su palabra, acerca de las Escrituras. Es mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Esta es una afirmación directa que habla acerca del Antiguo Testamento y aplica al Nuevo Testamento, porque la Biblia entera es la revelación propia de Dios. Y escúchame bien. La naturaleza de la Escritura es el fundamento para la predicación expositiva. La naturaleza de la Escritura es el mejor argumento para la predicación expositiva. ¿Por qué? Porque la Escritura es la revelación propia de Dios. Y si la revelación de Dios está en la Escritura, imagínate el peso de la responsabilidad que tenemos, porque si Dios se ha revelado aquí, entonces ¿qué importancia tiene cuando malinterpretamos el texto y representamos incorrectamente a Dios? De vuelta a nuestro texto. Eso implica que cada vez que escucho cualquier parte de la palabra de Dios, estoy escuchando la palabra del Padre, del Espíritu y del Hijo. Y aquí en el versículo 16 se nos enseña que la palabra de Dios es útil. Es útil, es provechosa. ¿Por qué? Porque Dios está obrando mediante su palabra. Y por eso el versículo 16 dice que toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para madurar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es útil para hacer que el creyente madure. Por eso, cada término de los que vienen aquí es subrayado por la preposición para, y por eso se nos enseña que la Escritura se nos es dada para pensar bíblicamente. Es útil. Jesús dice en la Gran Comisión: hagan discípulos. Y después marquen a esos discípulos mediante el bautismo y después maduren a esos discípulos enseñándoles para que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Una iglesia verdadera es una iglesia que enseña. Iglesias que hacen discípulos son iglesias que están enseñando constantemente. Los programas, los eventos, las autoridades, las actividades pueden fallar, pero lo que no falla es la enseñanza de la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 13. Entrégate mientras llego a la enseñanza, a la exhortación, y tienes que dar atención a todo esto. ¿Por qué? Porque debes de ser devoto a la enseñanza de la palabra de Dios. ¿Y qué tal puedo conectar con eso? Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en vosotros abundantemente, cantando himnos, salmos y canciones espirituales, con agradecimiento en el corazón. Y no puedo
ir en este momento ahí porque no hay tiempo, pero Colosenses 3:16 nos recuerda, queridos hermanos, que la labor del pastor es también no solamente enseñar desde el púlpito, sino enseñar desde las canciones. ¿Por qué? Porque las canciones en la alabanza deben de ser una extensión del ministerio de la palabra. Es útil para enseñar y también es útil para reprender. Reprender es el otro lado de la enseñanza. La palabra de Dios clarifica la verdad y confronta el error. A los estudiantes se les da preguntas de verdadero o falso en el examen. Y si no sabes, tú adivinas. Nuestra gente no debería de estar intentando adivinar cuál es la verdad. Y por eso debe de haber una enseñanza consistente y de igual manera reprensión. Esto implica o nos enseña porque las afirmaciones y las negaciones ambas son importantes. ¿Por qué? Porque nos muestran la verdad con completa claridad para que no se mezcle nada entre medio. Por tanto, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para pensar bíblicamente, pero también para actuar bíblicamente. Es para nuestra transformación, porque necesitamos conocer mejor, pero también necesitamos hacer mejor. La verdad transforma la vida y nos lleva a convicciones, porque las convicciones gobiernan la conducta. Y por eso dice que es útil para enseñar, para reprender y también para corregir. Esto es importante, de que corregir venga después de reprender. Debemos de confrontar la falsedad, pero no es únicamente que necesitamos gritar a la oscuridad, sino necesitamos prender la luz. Corregir implica restaurar, llevarlo a una condición propia. El legalismo condena sin corregir. La Escritura busca reprender y corregir, restaurar. Y por eso también es útil para instruir en justicia. Febrero 11 era mi cumpleaños 17 y estaba sorprendido de que varios amigos hubieran venido para cenar y no era la forma en la que quería pasar mi cumpleaños en aquel momento. Ya había tenido algunos planes y quería ver el campeonato de peso mundial de boxeo. Y varios amigos y familiares vinieron y no alcancé a ver, pero de repente en la noche ya me metí a mi cuarto y alcancé a ver, porque solamente quería alcanzar a escuchar en qué round Mike Tyson noqueó a Buster Douglas. Eso yo simplemente ya lo había afirmado en mi mente, pero quería saber en qué round. Pero las noticias afirmaron que el 42-1 no había noqueado al hombre más fuerte del mundo. Y después saldría cómo es que la obscenidad más grande en la historia del boxeo ocurrió. Que el campeón de boxeo estaba de fiesta y vino a luchar. Pero en contraste, Buster Douglas entrenó hasta lo máximo de lo que podía en cualquier pelea. Y toda la experiencia se quedó en mi mente y aprendí esta lección en aquella noche. El entrenamiento supera al talento. No es sinceridad o qué tan dotado eres,
sino que para experimentar victoria espiritual necesitamos ser entrenados en la justicia. Esto implica, es la misma idea de educar a un niño y instruirlo. Por eso es que sin instrucción los niños se convierten en delincuentes en lugar de adultos responsables. Por eso es que también la iglesia necesita ser instruida en justicia. Un versículo más. Versículo 16. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para la madurez cristiana, pero también se nos enseña que es provechosa en el ministerio cristiano. Versículo 17. Para que el hombre de Dios sea completo, equipado para toda buena obra. Gloria a Dios. El hombre de Dios es un término técnico para hablar de los pastores, de los profetas, y es reservado para personas en particular, y en este caso es reservado para Timoteo, y se le habla de que él debe de guardar estas cosas. Y se refiere a hombres llamados y calificados que son maestros de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que enseña, reprende, corrige e instruye en justicia. También es suficiente para que el hombre de Dios, sea perfecto y equipado. Perfecto y equipado. Perfecto en términos de madurez espiritual y equipado en términos de capacidad ministerial. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que sea necesario, de manera que tú eres perfecto y equipado. Y miren cómo cierra la frase: para toda buena obra. Recuerdo cuando estaba iniciando como un pastor joven y por alguna razón esta idea de tener dones espirituales para servir en el cuerpo de Cristo, muchos me venían y me preguntaban: hey pastor, ¿cuál es tu don espiritual? Y yo decía: no tengo idea. Y fui a comprar unos libros y tenían muchos libros allí en la librería acerca de los dones espirituales, y compré todo. Y leí todos y todos tenían respuestas distintas y no supe cuál era mi don espiritual. Pero versículo 17 me liberó. No tienes que andar buscando un don espiritual. Solamente hazte devoto a la palabra de Dios y la palabra de Dios te va a equipar para toda buena obra. En un sentido real, si se me permite, no tienes que aprender un máster, un rol particular en el equipo. Simplemente aprende lo que dice el libro y el coach te va a poner dentro. Estarás completamente equipado para toda buena obra. Por ejemplo, ¿cuál buena obra? ¿Cuál buena obra? Bueno, hacerte devoto para la Escritura te hace capaz para toda buena obra, pero ¿para cuál buena obra? Bueno, estoy contento que preguntaste. Capítulo 4, versículo 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que haga de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Versículo 2. Predica la palabra. Me describo como un predicador expositivo y también como un abogado a favor de la predicación expositiva. ¿Por qué predicación expositiva? Mi respuesta elevada acerca de esta pregunta de por qué la predicación expositiva es porque segunda de Timoteo capítulo 4, 1 y 2 vienen justamente antes de capítulo 3, versículos 15 al 17.
Escúchame. La predicación expositiva es lo que piensas acerca de la Escritura, no un estilo de sermones. La forma en la que predicas demuestra cómo piensas acerca de la Escritura. Si crees que la palabra de Dios es verdaderamente inspirada, ¿por qué estás corriendo por todos lados buscando a ver qué dices? Toma un texto. Estúdialo hasta que entiendas y veas el mensaje en su significado propio, porque verás que el significado está bien alineado al mensaje que Dios tiene la intención en este texto, y entonces predícalo y aférrate a este texto y deja que la palabra haga su trabajo. Oro que Dios te use para que seas simplemente alguien que habla del texto. El predicador estaba listo para predicar y dijo: creo que ya estoy terminado con mi sermón. Y su padre y su hijo le dijo: mira, tienes un poquito más de espacio acá en tu portafolios, pero ¿qué vas a hacer con ese pequeño espacio, papá? Bueno, hijo, verás, con ese espacio en el portafolios todavía tengo suficiente espacio para traer pan conmigo cuando venga de regreso, fuego para mantenerme caliente, un martillo para construir, luz para lugares oscuros, leche para nutrirme, un mapa para enseñar, para guiarme, y una espada para pelear. Y el hijo le dijo a su papá: ¿cómo es que vas a meter en ese pequeño espacio todo eso, en ese pequeño espacio de tu portafolios? Bueno, ahí voy a poner mi Biblia. Y en la palabra de Dios tengo todo lo que necesito. Oremos. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabamos porque nos has hablado definitivamente, completamente y perfectamente en las Sagradas Escrituras. Te damos gracias y te alabamos porque tu palabra es poderosa y más cortante que toda espada de doble filo. Te alabamos porque tu palabra obra. Es poderosa para convencer, para convertir. Es suficiente para salvar y para santificar. Y oro de que en estos tiempos tan increíbles en los cuales estamos viviendo, nos bendigas con tu fortaleza para que continuemos en aquello que hemos aprendido y que estamos firmemente arraigados. Oramos en el nombre de Jesús que nos des una mente sobria para aguantar el sufrimiento como buenos soldados de Jesucristo, que hagamos la labor de un evangelista y que completemos nuestro ministerio para tu gloria. Amén. Let's stand together. Pongámonos de pie. Seal that word.